Hola, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Hola, Eric, ¿cómo te va? Buenas tardes. Areli, Juan Agustín, Rogelio, Amanda, Ashley. Buenas tardes, Lick. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Marco? Gusto saludarte. Stacy, Génesis, Lourdes, Jorge Alejandro. Hola, Jennifer, Guadalupe, buenas tardes. Qué gusto me da saludarles. Helen, Karen, Marcela, buenas tardes. Me imagino que están felices porque van a descansar de esta tortura de estar viendo a este viejo por lo menos 15 días. Hola, buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Gusto de saludarte. Buenas tardes, licenciado. Hola, Sandrita. Buenas tardes. Gusto de saludarte. Buenas tardes. Pablo Roberto. Lourdes aquí. Buenas tardes. El jueves habrán clases. Se supone que sí, aunque lo veo un poco difícil y te voy a explicar por qué. Hola, Pablo Josué. Buenas tardes, Lick. Hola, Milton Daniel, qué gusto me da saludarte. Pues fíjate que según yo tengo que ir Hola, Mauricio, buenas tardes. Tengo que ir a la facultad mañana porque tengo que ir a unas opiniones, tengo que irlas a firmar. Y por lo que me puso aquí, Leida dice: buenos días, les recuerdo llegar a firmar los 2 dictámenes y presentar su informe mensual. Mire, de estado y miércoles, mañana llego de 13 y jueves no hay actividades administrativas en la facultad. Jueves no hay actividades administrativas en la facultad. Buen inicio de semana. Sospecho que si no hay actividades administrativas el jueves en la facultad, pues puede ser que la actividad docente pues sea suspendida. Algunos maestros pues disfrutan y otros pues se enojan, ¿verdad? Pero bueno, esperen confirmación mañana porque se supone que los que dan martes también tienen jueves. Entonces, nosotros sí definitivamente el viernes nada que ver. Nos reunimos, si Dios nos presta la vida, el lunes 18. Pensé que con el día de hoy iba a ser suficiente para concluir el tema y no. Me quedé solo con la exhibición personal, medio, así, con un sabor agridulce. Pero tenemos todavía el 18 para hablar del amparo y, lógicamente, de las inconstitucionalidades. Vamos a hablar el 9 de mayo, que creo que será la última. Pero bueno, así es. Así es de que administrativamente no van a haber actividades el jueves en la facultad. Administrativamente. En la docencia solo serán sus profesores o el señor decano, la junta directiva, la que indique si se elabora o no. Estén atentos porque ellos son los que disponen. Lunes 18 nos vemos. Luego entramos a segundos parciales. Aprovechen ustedes a dosificar su tiempo para que en esa semana que no va a haber actividades, estudien, dedíquenle un día a cada clase para que cuando ya les toque, comienzan con penal, que es una materia fuerte, civil, luego nosotros, de teoría del proceso y teoría del Estado. Así es de que
Dosifiquen su tiempo, no se duerman en sus laureles, sean disciplinados y van a saber que el éxito lo tienen en sus manos. El día de hoy, entonces, terminando la penúltima página, la página número 23, el Romanos 6, que dice garantías constitucionales. Ya la defensa de la Constitución, según Fixamudio, para su estudio penal. Iris Graciela es derecho penal. Ustedes me corrigen, pero yo tengo entendido que es derecho penal. Después siguen con civil, 19 penal, 21 civil, 25 constitucional, 27 creo que es proceso y 29 Estado. Si no es así, alguien que me corrija, por favor. Para servirte, Graciela. Bueno, estamos en el 50% de nuestra capacidad de estudiantes, como siempre. Son bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes. Garantías constitucionales. Defensa de la Constitución para su estudio esquemáticamente, dice Héctor Suiza, se estudia desde la protección de la Constitución y de las garantías constitucionales. La protección a la Constitución se integra por los instrumentos, Flor de María, buenas tardes, por los instrumentos políticos, división de poderes, controles intraórganos e interórganos, instrumentos económicos, régimen de fiscalización, régimen de control y fiscalización y régimen financiero, instrumentos sociales, partidos políticos, grupos de presión, instrumentos propiamente jurídicos o de técnica jurídica, la rigidez constitucional, que para efectos didácticos, rigidez propiamente dicha, atenuada y petrificada. Ahora tomamos el otro brazo, que son las garantías constitucionales. Leo literalmente ese primer párrafo que dice, página 23 de sus copias, los que lo tienen a la mano subrayen. El segundo de los apartados está constituido por las garantías constitucionales. Durante mucho tiempo se les tuvo como sinónimo de derechos y principalmente derechos humanos, insistiendo sobre un equívoco que se remonta a la Declaración Francesa de Derechos del Hombre. El artículo 16 de esta Declaración de Derechos del Hombre decía que toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, puntos suspensivos, no tiene constitución. Esa palabra de garantía confundió a todos los constitucionalistas del mundo porque sobreentendieron tácitamente que se estaban refiriendo a garantías individuales y garantías sociales como sinónimos de derechos humanos individuales y derechos humanos sociales, lo cual no era esa la intención, tal como aclara Jorge Mario, que dice, y en una interpretación equívoca que se volvió histórica, pasó a los textos constitucionales especialmente latinoamericanos, con el nombre de garantías individuales, la regulación de los derechos humanos. Quiere decir entonces que ese equívoco viene desde la emisión y la creación de la Declaración de los Derechos del Hombre allá en 1779. Imagínense ustedes, desde esa fecha
principalmente la mayor parte de países latinoamericanos. Y Guatemala, pues no iba a ser la excepción porque todo lo copiamos y lo copiamos mal. ¿Ya? Y así, desde la Constitución Federal, según lo que dice Jorge Mario, dice, sin embargo, ya estoy en la página 24, en la siguiente, párrafo segundo. Sin embargo, actualmente el concepto de garantías tiene otra significación propiamente procesal. Ahí es donde Ramiro de León Carpio, en su Catecismo Constitucional, habla de la tercera, que la Constitución tiene tres partes, la parte pragmática, y habla él, o práctica. Ahí, según él, pues tiene derecho a hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, actualmente el concepto de garantía tiene otra significación propiamente procesal. Las garantías, todo eso subrayadito, por favor, con su resaltador. Las garantías son medios técnicos jurídicos orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son infringidas, reintegrando el orden jurídico violado. Si nos vamos al principio del tema de la defensa de la Constitución, en la segunda hoja, en la tercera hoja dice Héctor Fix Zamudio, que dice, la defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido tanto para conservar la normativa constitucional como para prevenir su violación, reprimir su desconocimiento y, lo que es más importante, lograr el desarrollo y la evolución de las propias disposiciones constitucionales en un doble sentido. Tanto en la Constitución de la formal, lograr su paulatina adaptación a los cambios de la realidad político-social, y desde el ángulo de la Constitución material, su transformación. O sea, es lo mismo. Él aquí ya sintetiza y dice, señores, el término de garantías es un significado eminentemente procesal. ¿Y para qué esas instituciones están reguladas en la Constitución? Para que a través de un procedimiento establecido en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se invoquen por cualquier interesado una exhibición personal, el amparo o una inconstitucionalidad de leyes, ya sea en casos concretos o de carácter general. De esa cuenta, entonces, siguiendo con su lectura de su documento, que es ahora sí, es la penúltima hoja, dice en el tercer párrafo, subrayenlo, el conjunto de instrumentos de garantía de las normas constitucionales también ha sido designado con el término de justicia constitucional, término que prefiere Fix Zamudio por considerar que con él se subraya el carácter preponderantemente axiológico de estos instrumentos y por su preciso sentido jurídico. En nuestro derecho, este equívoco terminológico ha sido persistente desde la Constitución Federal de Centroamérica de 1824, que hablaba de garantía de la libertad individual. Y así todas las demás constituciones vinieron hablando de garantías como sinónimos de derechos. Fue, y ahí hace la aclaración, en la Constitución de 1945 todavía se denominaron garantías individuales y sociales, terminología que se mantiene en la de 1956, y la Constitución de 1970 mantiene el equívoco. Es decir, todas nuestras constituciones han traído ese error de denominar a las garantías individuales y sociales como sinónimo de derechos humanos, cuando en realidad
El término de garantía es un término eminentemente procesal, que se utiliza ante los órganos jurisdiccionales, ante los tribunales de justicia, para invocar cualquiera de las tres instituciones de garantía constitucional: la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes. En ese orden de ideas, tenemos que irnos al título 6 de nuestra Constitución, que habla, lean el título: Garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Título 6, capítulo 1, exhibición personal, artículo 263. Si tienen la ley de amparo, exhibición personal, y si aprovecho de una vez porque hoy consulté a la editorial Fénix, si iban a imprimir una 7ª edición. Dice que no. Se quedan con la 6ª edición, pero la van a reimprimir. Quiere decir que esta 6ª edición que yo tengo va a seguir vigente este año. Yo les sugiero, con todo respeto, que se vayan preparando. Los que ya tengan esta 6ª edición, esto nos va a servir. Si quieren continuar con este servidor en el próximo curso de Derecho Procesal Constitucional, esta nos va a servir para masticarla. Quienes no tengan esta, pues no los obligo a que la compren, pero tiene sus ventajas esta ley, porque primero, los pies de página. Los pies de página ayudan muchísimo a comprender y ampliar el conocimiento. Y segundo, la esquematización que tienen de las tres, no le estoy haciendo, que conste que no les estoy haciendo propaganda a la editorial, pero la esquematización que tiene de las tres garantías constitucionales: procedimiento del amparo, interposición, calificación, remisión, primera resolución, primera audiencia, apertura a prueba, segunda audiencia, sentencia, vista pública, sentencia, auto para mejor sentencia, apelación del auto para el procedimiento de amparo, etcétera, etcétera, apelación de la sentencia de amparo, recurso de aclaración y ampliación o curso de queja. Bueno, va bien. Aquí está la exhibición personal, ¿ya? En 4 o 5 pasos. Aquí ya comienza con la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. Es decir, es completa. Yo, desde ya, me parece que, honestamente, Erika, fíjense que platiqué, sí, pero no pregunté por el valor, pero estaba a 70, que cuesta 80, ahí Nilton dice 80 cuesta, correcto. Entonces, Nilton, la compraste en edificio el 1, zona 13. Ah, no, hombre, pídanla directamente a la editorial. Ellos creo que hasta las mandan a dejar. Aquí tengo unos teléfonos, si quieren apuntarlos, y me parece que ellos tienen abierto. En la tienda en línea está a 70. Ahí dice Leslie Urrutia, ¿ve? En la tienda en línea está a 70. Bueno, ¿cómo es en línea que te la mandan, te la mandan en físico? Leslie, ¿te la mandan en físico? ¿La compran? Buenas tardes, licenciada. Disculpe. Sí, creo que sí tienen envío. Solo voy a averiguar porque yo estoy revisando y creo que sí tienen envío. ¿En físico? Acá está, en físico. Para añadirlo al carrito, entonces creo que sí tienen envío. En físico, vale. Obviamente. Ajá. Excelente, muchas gracias. Entonces, yo sabía entre 70 y 80.
Sí tienen, dice, sí, parece que es un motorista, cobran 30 quetzales, pero me imagino que cobran 30 dentro de lo que son los municipios de Guatemala. Ahí está el link, ¿ve? Editorial estudiantilfenix.com, papás. Ese es, si pueden mandar los teléfonos, Leslie, por favor. Gracias. Entonces, yo sí les recomiendo, porque esta nos la vamos a comer en 10 hojas de trabajo. En 10 hojas de trabajo, los 192 artículos, 93 que la conforman, y el auto acordado 1-2013 y el acuerdo 1-2013, nos lo vamos a comer, ¿ya? Y va a ser emocionante. Ahí está, 4211-4129, 4211-4129. Ahí hay un teléfono que Leslie finalmente nos está haciendo el favor. Sí, Carlos, hay un 5808-5964. 5808-5964. Esos aparecen también en la página, dice. Muy bien, Leslie, te agradezco mucho el apoyo. Bueno, ya queden ustedes. Esto nos va a servir para el próximo semestre. Yo preocupado ya, preparándome. No sé si voy a estar vivo, pero la idea es, si estoy vivo, pues entrémosle a procesar constitucional, y esta ley es importante. Muy bien, para servirles ahí, te están agradeciendo tu apoyo, Leslie. ¿Ya? Entonces, estas 10 hojas de trabajo, pues, ¿ya? Van a ser formidables porque vamos a conocer de lo que es decir, lo único que les puedo ofrecer anticipadamente es que al terminar el próximo semestre, ustedes, estudiantes del 4º semestre de la carrera de Derecho, van a saber más de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, inconstitucionalidad de leyes de abogados recién graduados de cualquier universidad del país, incluyendo a la San Carlos. Van a salir sabiendo para la vida, para su futuro, y eso es lo que a mí me interesa. Realmente eso es lo que a mí me interesa, que ustedes realmente estén preparándose para su vida profesional, porque la calle es una jungla que se lo come a uno si uno no está preparado. Cada vez la competencia es enorme, es mayúscula, y lo que va a hacer la diferencia a esa confrontación es la excelencia. Y la excelencia la van a hacer ustedes. Entonces, siguiendo con la página 24, el último párrafo dice: el conjunto de instrumentos de garantía de las normas constitucionales también ha sido designado con el término de justicia constitucional, término que prefiere Fixamudio por considerar que con él se subraya el carácter preponderantemente axiológico de estos instrumentos y por su preciso sentido jurídico. En otras palabras, cuando un ciudadano, una persona, en el ejercicio de sus facultades mentales y evolutivas, en el ejercicio de su invoca cualquiera de estas 3 herramientas o instrumentos de carácter procesal que están regulados en su Constitución y que son la exhibición personal, el amparo o la inconstitucionalidad de leyes, solo por el hecho de estarlos invocando de la Constitución, el órgano jurisdiccional o tribunal va a impartir justicia constitucional
porque se le está invocando garantías constitucionales que están reguladas en nuestra Constitución. Entonces, las garantías ya actualmente ya quedó aclarado que, por lo menos en esta Constitución de 1986, el 14 de enero que entró en vigencia, ya quedó aclarado en su título segundo, Derechos Humanos. En su capítulo primero, Derechos Individuales. Y en el capítulo segundo, Derechos Sociales. Ahora sí, en idioma español está bien claro lo que son los derechos humanos, individuales y sociales. Y como debiera de haber sido desde el principio, en el título sexto, denominarlos tal y como actualmente se denominan: garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Comenzamos entonces con la exhibición personal, así a grandes rasgos con la exhibición personal. Derecho a la exhibición personal. ¿Quiénes tienen a la mano la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad? Ojalá y los 136 lo tengan a la mano, no en el teléfono, sino en físico. Sandrita, le devuelvo la llamada que estoy dando clases. Ok, está bien. Muchas gracias. Disculpen. Bueno, váyanse a su ley de amparo y llévenme la lectura. La exhibición personal inicia en su ley de amparo a partir del artículo 82, ¿ya? Artículo 82 y termina, si mal no recuerdo, en el 113, 112 por ahí. Ahorita les confirmo. 113, todavía me da la maceta. Gracias, Amanda. Todavía me da la maceta del 82 al ahí. Y voy a aprovechar porque insisto en que tengan esta ley. Hoy hablé por teléfono a la editorial. Alguien me respondió y le pregunté: buenas tardes, disculpe, le saludo el licenciado Solares, doy el curso de Derecho Procesal Constitucional el próximo semestre y quisiera saber si va a haber una séptima edición, porque yo tengo la sexta edición. Entonces me dijo: no, licenciado, no va a haber séptima edición porque no hay nada nuevo que agregarle. Lo que sí va a haber es reimpresión. Entonces, ¿por qué las recomiendo? Les voy a poner un ejemplo. Antes de leerles el artículo 263 de la Constitución, veamos el 82, derecho a la exhibición personal. El título es exhibición personal y en la edición sexta tiene una llamada que es la 118. Los que no tienen esta editorial no tienen esa llamada. ¿Qué dice el pie de página de la llamada? Dice, se los leo literalmente: garantía constitucional que busca proteger la libertad individual de los ciudadanos, actuando en contra de amenazas de privación de libertad, detención ilegal y vejámenes en contra de personas detenidas de forma legal. Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 263 de la Constitución Política de la República, derecho a la exhibición personal. Es conocida doctrinariamente como habeas corpus. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, entre paréntesis, en el artículo 7, regula lo concerniente al derecho a la libertad personal, el cual manifiesta que todo sujeto goza de libertad, prohibiendo de esta manera la privación de la misma, salvo casos estipulados por las normas internas.
De esta manera, la protección que se otorga trasciende a las condiciones físicas del sujeto, por lo que el artículo 5 del Cuerpo Normativo Internacional garantiza el respeto a la integridad física, psíquica y moral, aboliendo en su totalidad todo tipo de actos crueles e inhumanos que afecten integridad personal del ser humano. Eso es solo una pequeña explicación del título de la llamada 118 en cuanto a la exhibición personal. Ahora nos vamos al artículo 82 y con su constitución a la inversa yo les voy a leer el artículo 263 y ustedes checan el artículo 82 para ver si hay algún cambio. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto. Hasta ahí llega el artículo de la Ley de Amparo a Exhibición Personal. La Constitución sigue, pero antes de continuar con el segundo párrafo de la Constitución, hay una llamada que es la 119 y dice: es la finalidad de la exhibición personal. Ese es el fin que persigue la exhibición personal. Ahora continúo con la Constitución. Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. Tercer párrafo de la Constitución. Cuando sí se solicite o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido sin previo aviso ni notificación. Es ineludible la exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiere solicitado. Bueno, estoy leyendo, Evers, el artículo 263 de la Constitución. Gracias, Amanda. Tú siempre atenta con ello. Me encanta eso. Bien. No necesariamente una persona, ¿cómo no eres para Joshua, para servirte? No necesariamente una persona tiene que estar detenida ilegalmente para proceder a interponer una exhibición personal. No. Puede ser retenida en contra de su voluntad en un centro de trabajo. Puede ser sometido a vejámenes en una actividad deportiva. Es decir, la herramienta procesal, la garantía constitucional de la exhibición personal está al alcance de cualquier ciudadano. Si hay una trifulca entre dos equipos de fútbol, inmediatamente, vía telefónica, se llama al juez de paz, inmediato, y que se vaya a constituir al lugar de los hechos y que vea quién es el que está sufriendo malos tratos de obra, vejámenes en contra de su integridad personal. Y el juez inmediatamente debe constituirse o en una manifestación. Es decir, en muchos patronos utilizan para no pagar la indemnización, que es ese derecho universal a que tiene todo trabajador después de cierto tiempo o años de servicio, para que sea, ¿ya?, a que se les retribuya mínimamente un salario por mes por todos los años de servicio. Eso es el derecho a la indemnización universal que todo trabajador debe de tener. Lamentablemente hay empresas, principalmente maquilas, donde se abusa de ese poder por parte de los empresarios, por parte de los abogados perversos que están al servicio de sus empresarios y que amenazan y que les meten miedo a aquellos trabajadores que por
10, 15 años están laborando en esa empresa y por tal de no pagarles esa indemnización, pues los acusan de que se están robando materiales de la empresa o que están sacando información o que están bla, bla, bla. La cuestión es que sí como hay buenos profesionales del derecho, también hay algunos que se prestan a ese tipo de perversidad en detrimento de la gente trabajadora. Entonces, la exhibición personal es una garantía constitucional. Inclusive, en la misma, hay mucho abuso de autoridad y como mucha gente no sabe, correcto. Jennifer, sí, aprovechan, es con V, Jennifer. Entonces, ojo con eso. Inclusive, hay hogares, si no me dejarán mentir, donde ya los papás ya son de cierta edad que están sujetos al dominio de los hijos porque tienen los papás y los tienen encerrados y los tienen como que si estuvieran presos. Ya, no lo sacan a pasear, no lo sacan a distraerse y porque saben que tienen que tenerlos pero sí hay también, inclusive hay familias así tremendas que se aprovechan de la situación y casi las mantienen en cautiverio, pues, ¿ya? Entonces, si alguien sabe de un caso como ese, puede presentar su denuncia verbalmente, telefónicamente o por escrito. Aquí no hay necesidad siquiera de presentar un escrito auxiliado por un abogado. En una simple carterita de fósforos, en un papel bond, un papel periódico, señor juez, mi nombre es fulano de tal, de tantos años de edad, casado, guatemalteco, comerciante de este domicilio, señalo para recibir notificaciones en mi residencia ubicada en tal parte. Atentamente vengo a interponer una exhibición personal a favor de los esposos fulano y sutano, quienes están siendo retenidos en contra de su voluntad por sus hijos, siendo la dirección la cuarta calle 590 de la zona 8, por lo que de manera atenta solicito la exhibición personal. Fundamento artículo 28 de la Constitución. Ahí está con eso. El juez lo recibe y al recibirlo, en nombre de la República, del Estado de Guatemala, debe de constituirse. Así como creo que he visto un par de casos en un programa que se llama Expedientes. No sé en qué canal es o en qué noticiero es, pero le han dado seguimiento a un maltrato en Canal 3. Muchas gracias, Joshua. En Canal 3. Entonces, ahí han sacado varios ejemplos de maltratos a menores de edad. Y tiene que hacerse público ese, o también a la explotación de menores de edad, principalmente con carácter sexual. Y estas valientes periodistas se han arriesgado a irse a meter a esos lugares y lo han denunciado públicamente, y el Ministerio Público ya con esas denuncias inicia la investigación correspondiente y logra capturar y logra quitarle la custodia, el ejercicio, no la patria potestad y representación no se las puede quitar, pero sí les pueden, ¿ya? La guarda, cuidado y custodia sí se las pueden arrebatar a los padres por el maltrato de que son objeto esos menores o esas menores de edad por parte de sus progenitores y o de las personas que están siendo objeto de malos tratos. Y como no se pueden defender, entonces se han dado casos crueles donde han asesinado a menores, pues, niños y niñas, pues, ¿ya? Pero
Para eso sirve la exhibición personal. Es una garantía constitucional que está al alcance de cualquier persona. Y no necesariamente tiene que ser un familiar para que interponga la exhibición personal. Cualquier persona que le conste puede perfectamente presentar vía telefónica, vía verbal, o por escrito, esa exhibición personal. Y entonces, el juez que va a conocer esa garantía constitucional va, por supuesto, a impartir justicia constitucional. Claro que en una exhibición personal no hay sentencia, lo que hay es un auto. Se dicta un auto. Acuérdense ustedes de la clasificación de las resoluciones judiciales: decretos, autos y sentencias. Y un auto puede ponerle fin a un proceso. ¿Alguien que me mencione el artículo de las resoluciones judiciales? ¿Así me lo recuerdan, por favor? ¿Esa chispa? ¿Ah? ¿Dónde está esa chispa? Ay, Dios, ¿qué pasa con ese manejo? ¿Dónde están las resoluciones en general? Ley del organismo judicial. Por favor, no aprendan solo para el examen. Aprendan para la vida. Artículo 141. Eso ya lo tocamos también. Clasificación. Las resoluciones judiciales son, por eso les digo, subrayen, porque lo que uno subraya el cerebro lo capta. Decretos, que son determinaciones de trámite; autos, que deciden materia que no es de simple trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. Y C, las sentencias. Sentencias que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso, y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley. Bien. Entonces, se dicta un auto. Y si se encuentra la persona, pues, después del chequeo médico correspondiente, de que no ha sido objeto de malos tratos físicos, de vejámenes, y fue localizada y estaba siendo retenida en contra de su voluntad, el juez en el auto decide liberar a la persona. Porque, ¿por qué motivos una persona puede ser capturada? Si hay flagrancia o hay orden de juez competente. Váyanse a su constitución, no les estoy hablando en chino. Ahí váyanse a su constitución, ¿ya? ¿Qué dice el artículo constitucional? ¿Me citan el artículo, por favor? Artículo 6, detención legal. Muy bien, Eddie. Excelente. Ninguna persona puede ser detenida o preso, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librado con apego a la ley por la autoridad judicial competente. Esas son las premisas que se necesitan para que una persona pueda ser detenida. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrá quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Bien. Entonces, si la persona es hallada, pues el juez facciona, elabora un auto indicando con los considerandos correspondientes todo el historial que sucedió alrededor y que fue hallada la persona y dejada
en libertad en ese mismo acto, en virtud de que no mediaba orden dictada por juez competente, ni estaba cometiendo el delito de flagrancia, deduciéndole las responsabilidades penales al sujeto, a la autoridad o a la persona que la tenía retenida en contra de su voluntad. Ahí está fácil el asunto, funcionó la herramienta, se administró justicia constitucional y todos felices. Y no hubo necesidad más que de presentar por escrito, sin formalidad alguna ni auxilio de abogado, un simple papel en donde se dieron los datos e identificaciones necesarias para la localización y ubicación de la persona que estaba siendo o maltratada o retenida en su contra. Ahí no hay problema. El problema es cuando no se da con el paradero de la persona a favor de quien se interpuso la exhibición personal. Voy a traer a colación un caso que tengo que mencionarlo porque ya lo conocen ustedes y es de público conocimiento. El famoso caso aquel de Cristina Sicavisa. Pues ahí, hasta el día de hoy, no se ha localizado el paradero de dicha persona, pese a que el ejecutor nombrado por la Suprema Corte de Justicia, que es un fiscal a cargo de esa investigación, de esa exhibición personal, pues ya uno de los presuntos, digo presuntos porque hasta que no haya una sentencia dictada por juez competente, todo se presume. Entonces, ya Roberto Barreda, el esposo, ya falleció estando detenido en la cárcel por COVID. Así dijeron. Algunos argumentan que no fue así, que hicieron una pantomima y que, bueno, bueno, eso, yo no sé si la ciencia ficción se quedó corta, ¿va? Pero ya llegar a pensar en esos extremos así ya es delicado, ¿verdad? Ya es delicado. Pero en el caso de Carlos Barreda, que legalmente se presentó una certificación de defunción, para él, como presunto responsable de la desaparición de Cristina Sicavisa, para él se sobreseyó el proceso. Para él, como sujeto procesal, se sobreseyó el proceso. Pero el proceso sigue abierto. De vez en cuando nos enteramos que están el fiscal con cargo de ejecutor, está realizando algunas excavaciones en Jalapa, en Jutiapa, en Chiquimula, es decir, según denuncias que ellos le han dado seguimiento y que probablemente, pues, pueda ser el cuerpo de la señora. Mientras no aparezca, es una incógnita porque muchas hipótesis, que está en Asia, que está en África, puede estar en Europa, puede estar en los Estados Unidos, en Canadá. O sea, es decir, ahí sí que solo los investigadores, los jueces que han estado a cargo y principalmente allá arriba saben exactamente cómo está la situación. Pero en ese caso sigue abierto. ¿Y cuántos años lleva? 10, 15, 20. Pero es porque en el artículo 264, ahí está el fundamento. El artículo 264 de la Constitución, ahí está el fundamento que dice, en la Constitución 264, subrayenlo por favor, responsabilidad de los infractores.
Las autoridades que ordenen el ocultamiento del detenido o que se nieguen a presentarlo al tribunal respectivo o que en cualquier forma burlen esta garantía, así como los agentes ejecutores, incurrirán en el delito de plagio y serán sancionados de conformidad con la ley. Pero este último parrafito es bien importante que lo tengan presente. Si como resultado de la diligencia practicada no se localiza a la persona a cuyo favor se interpuso la excisión, el tribunal de oficio ordenará inmediatamente la pesquisa del caso hasta su total esclarecimiento. Este párrafo es el que le ha ordenado por medio del Código Procesal Penal. Ahí, por favor, hagan un asterisco ahí en ese párrafo, hagan un asterisco en su Constitución y pongan ver artículo, por lo menos donde se inicia. ¿Alguien tiene a la mano el Código Procesal Penal? ¿Alguien tiene a la mano? Yo, licenciado. Búscame el artículo 467, por favor, Verónica. 467. Yo lo tengo, licenciado. Pero no sé si será actual porque esta constitución es de 2013. Este código procesal. Es que ahí no, eso no ha cambiado. No ha cambiado, Rodrigo. Ah, ok. Ok. Por favor. Pero leo. ¿Cuál es el título? Título segundo, procedimiento especial de averiguación. Así se denomina esa institución, procedimiento especial de averiguación. Entonces, en el segundo párrafo del 264, pónganle a su Constitución un asterisco, ver artículo 467 CPP, Código Procesal Penal. Ahora sí, por favor. En lo que lee Rodrigo, es el 467, 468, 469, 470, 471, 72 y 473. Eso es un procedimiento especial de averiguación. Léelo, por favor, ahora sí. Artículo 467. Procedencia. Si se hubiera interpuesto un recurso de exhibición personal, sin hallar a la persona a cuyo favor se solicitó y existieron motivos de sospecha suficientes para afirmar que ella ha sido detenida o mantenida ilegalmente en detención por un funcionario público, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o por agentes reguladores o irreguladores, sin que se dé razón de su paradero, la Corte Suprema de Justicia, a solicitud de cualquier persona, podrá: número 1. Intimar al Ministerio Público para que el plazo máximo de 5 días informe al tribunal sobre el progreso y resultado de la investigación, sobre las medidas practicadas y requeridas, y sobre las que aún están pendientes de realización. La Corte Suprema de Justicia podrá abreviar el plazo cuando sea necesario. Número 2. Encargar la averiguación, procedimiento preparatorio, en orden excluyente al Procurador de los Derechos Humanos, a una entidad o asociación jurídicamente establecida en el país, al cónyuge o a los parientes de la víctima. Eso es todo del 467. Así es, muchas gracias. Bueno, ese procedimiento especial de averiguación, ojo, esto no se los voy a decir ahorita, pero ustedes les va a quedar de tarea para el 18 de abril. Todos los tribunales del país, todos, tienen competencia sobre la garantía de la exhibición personal, con excepción de la Corte de Constitucionalidad. El único tribunal en Guatemala que no conoce exhibiciones personales es
la Corte de Constitucionalidad. Ese trabajo de competencia de la exhibición personal, la Corte de Constitucionalidad se lo traslada a la Corte Suprema de Justicia, quien es el Tribunal Superior que se va a encargar de cualquier procedimiento especial de averiguación. En otras palabras, cuando se interpone una exhibición personal y el ente investigador, el juez, no da con el paradero de la persona a favor de quien se interpuso la exhibición personal, pues tiene que levantar acta e informar y elevar el expediente de todo lo actuado a la Corte Suprema de Justicia para que dentro de las 24 horas siguientes nombre al ejecutor que, como bien nos leyó Rodrigo, puede ser el Procurador de Derechos Humanos, puede ser una entidad ONG o que se encargue de velar por los derechos humanos, puede ser la esposa o el esposo, el papá, la mamá, un pariente entre los grados de ley, ¿verdad? Entonces, para que ellos se encarguen, y tienen las facultades enormes de disponer y tendrán todo el apoyo. Regularmente se nombra a un fiscal del Ministerio Público. En el caso de Cristina Visa, pues es una fiscalía que lleva esa investigación y que por el momento pues están haciendo los esfuerzos necesarios por tratar de localizar a dicha persona. Ya han transcurrido muchos años y a la fecha pues todavía no se ha logrado lamentablemente dar con el paradero de la señora. Esta garantía, inclusive en muchas casas donde hay empleados que trabajan por mes, se han dado casos donde los patronos no dejan de salir, no le permiten salir los sábados y domingos a las empleadas por tal de mantenerlas adentro para su servicio. Ya, así como puras esclavas. Me he enterado de algunas familias que le echan llave al cuarto al espacio de servicio que ellos tienen y ni visto ni oído, ¿verdad? Y le quitan su celular para que no pueda comunicarse. O sea, hay de todo, hay de todo. Hace muchos años, ¿cuántos? Unos 55 años. Muchos de ustedes no habían nacido siquiera. Yo ya trabajaba desde los 11 años, pero en esa época, hace 55 años, tenía 15 años. Estaba trabajando para unos cubanos. Y, bueno, que en paz descanse, ya fallecieron, por supuesto. Y la señora sí era de mal corazón para con el servicio doméstico, ¿ah? Pero así de mal corazón. Que llegó el momento que era tan mala, porque ella padecía de una psicosis horrible, que la mandaba a la tienda. En ese entonces las tiendas eran escasas en Lodebrán, por ahí. La tienda estaba como a 4 o 5 cuadras. Entonces, mira, anda a traerme una bola de jabón, le decía a la muchacha. Y se iba la muchacha a traer la bola de jabón y ella se entraba al cuarto de la muchacha a registrar qué le había robado. Pero esa
cada hora, o sea, era una cuestión. Y Ana, tráeme, llegó el momento en que ese acoso ya no fue aguantado por ninguna de las empleadas, ¿verdad? Y total de que comenzaban en Guatemala esas oficinas de dar empleo. Más o menos comenzaban en Guatemala esas oficinas de dar empleo. Pero nadie llegaba, nadie. Ella pedía a esas oficinas que le mandaran y nadie llegaba. Se corrió la voz que ella pues era pura lata y nadie llegaba. Entonces ella tenía que ser la cocinera, ella tenía que limpiar, ella tenía, bueno, de todo, ¿va? A ella. De repente, por ahí por lo de Bramford, sale una señora humildita. Yo estaba marcando cartones porque ellos con los padres franciscanos tenían un bingo, el primer bingo que vino a Guatemala, y yo cantaba ese bingo. Entonces, yo estaba marcando cartones, porque también hasta eso le hacíamos. Y de repente llega una señora y toca el timbre y mire que sí, tiene ropa de lavar y pues yo pues puedo venir por día y cuánto paga, imagínense cuánto se paga entonces, y hacen la negociación y al final creo que eran 3 quetzales al día los que se le iba a pagar en ese entonces. Y hacen el trato entonces y comencé ya. Ay, no, porque yo tengo que ir a visitar a mi casa que ya encontré, comienzo mañana. Y se va la señora. Yo marcando cartones, pero oyendo, chute que es uno, ¿verdad? Ese día, la señora, Ana Laura se llamaba, saca las cortinas, las sábanas de todos los dormitorios de sus hijos, de todo, así, pero hizo una montaña. Y le echó agua y se paraba encima y para ensuciarlas, porque estas guatemaltecas son unas huevonas y vociferando y maltratando, pero era una montaña, sacó todo lo que podía lavarse para que esos 3 quetzales se desquitaran, imagínense. O sea, qué locura, pues, ¿ya? Pero así, era un volcán. Miren, solo en cortinas, bueno, en todo, era ropa de las hijas, del hijo, bueno, pero cuando yo les digo era una montaña. Y la echa, güey, se para, o sea, de tal manera que, porque se lavaba en ese entonces a puro pulmón. Y al otro día no llega la señora. No llegó la bendita señora. Y la pobre señora estuvo como un mes maltratando y lavando y secando. Eso fue chistoso, de verdad. Fue tremendo eso. Por eso no hay que ser así, hombre, no hay que ser malos, ¿ya? Ay. Bueno. Ya platicamos un poquito de la exhibición personal. No quisiera, antes de cerrar el ciclo, leerles el artículo 83. Pero antes de leerles, les leo el artículo 83. Tribunales competentes. Ahora estoy el artículo 83 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. La competencia de los tribunales para la exhibición personal se rige de conformidad con los dispuestos para los tribunales de amparo. Y hay una llamadita 120. La competencia a aplicar sería la establecida en el auto acordado 1/2013 de la Corte de Constitucionalidad. Fue cuando se dieron cuenta que habían muchas falencias, muchas lagunas en la ley de amparo, y entró en vigencia en el 86, 96, 106, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27 años después de que entró en vigencia la ley de amparo,
el Tribunal de la Corte Económica emite el Acuerdo 1/2013 y el Auto Acordado 1/2013 para subsanar lagunas, falencias que la ley original tenía y que eran subsanadas por analogía con el Código Procesal Civil y Mercantil y con la ley del organismo judicial. Pero eso lo vamos a ver el próximo semestre. Ahorita es solo así un dulce. Entonces, en el Auto Acordado 1/2013, los que tienen esta ley, pues está en la página 111, ¿ya? Los que tienen una ley de amparo, exhibición personal, no sé si tienen ese auto acordado. Y entonces, habla de las competencias en materia de amparo. Sí, Pablo René, dime. Sí, licenciado, en mi caso, pues yo no tengo la ley que usted tiene, pero sí tengo una, y es en la página 84, es el artículo 9, entrada en vigencia. Este auto acordado entrará en vigencia el 15 de enero de 2014. Correcto, pero no lo tienes desarrollado. El auto acordado. No como tal, licenciado. Bien, aquí está. Eso entró aquí está en el artículo, dice en su ficha técnica, nombre de la ley, auto acordado 1/2013 de la Corte, fecha de publicación en Diario Oficial 13 de diciembre del 2013, fecha de entrada en vigencia 15 de enero del 2014, leyes que han modificado, derogatorias, se derogan los autos acordados 1/95, 2/95, 1/2001 y el artículo 4 del acuerdo 481. Por eso es que sí, no es por nada, ya lo encontré. Pablo René, no es por nada. Pero háganme caso, esta ley cuesta 70 pesos y vale la pena. Con 70 pesos, uno se compra 5 cervezas. No voy a tener de comprar 5 cervezas y voy a comprar mi ley. ¿Ya? Para irse preparando. Eso, muy bien, Leslie. Ya la pediste. ¿Cuánto Leslie, aprovecho. ¿Cuál es el costo, mija? Pues quedé de comunicarme con ella cuando terminara la clase, pero normalmente los costos de envío para donde yo vivo son de 30 quetzales. ¿Tú vives en alguno de los municipios de Guatemala? Sí, Villa Canales. Villa Canal, sí, pues te llega en moto. Qué bueno, te felicito. Te felicito. Qué bueno, qué bueno. Te la mereces. ¿Podría mostrarle nuevamente la ley para verla bien, licenciado, por favor? Ley de amparo, exhibición, lo que manda es la editorial, ¿ya? La editorial Fénix. Ya, muy bien. Sí, Leslie. Sí, justo acabo de revisar mi boleta porque ya revisé y sí, dice es pago con entrega del envío y sí son 30 quetzales de envío. Qué bueno, felicitaciones, me alegra. Bueno, esperemos que el Señor nos tenga con vida el próximo semestre y nos vamos a divertir mucho con el curso procesal constitucional. En su descanso siempre comiencen a hacer ejercicios, ¿ya? Ejercicios de calentamiento, ¿ya? Eso les va a ayudar. Bueno, no me queda más que desearles unas merecidas vacaciones. Todo con medida, por favor, todo con medida. Si se van a echar las chelas, con medida. Si van a echar los traguitos, con medida. Si se van a solear, con medida. Este sol está así, bien fuerte, entonces cuiden su piel. ¿Ah? Si van a ir a la playa, si van a ir con sus familiares, pues pásenla bien, pero no se olviden de llevar su texto para leerlo, sus libros, sus de código penal, códigos civil, etcétera, etcétera, para que por lo menos un par de horas al día se acuerden de algún curso. Disfruten a su familia, que esta Semana Santa sea tranquila, bendecida para todos, denles abrazos, díganles que los aman y nos vemos, si Dios nos presta la vida, el lunes 18. Sandrita, por Dios santo, alguien que le responda a Sandrita el contenido del segundo parcial, por favor. No tengas pena, Sandrita. ¿Alguien que le haga el favor de explicarle a Sandrita qué contenido es para el segundo parcial? Del laboratorio 7 hasta el laboratorio 14, 13 y más la lectura. La comprobación de lectura. Laboratorio 7 al 13 y la comprobación de lectura, que yo se las he desarrollado pasito a pasito, ejemplificado,
y la hemos pasado bien. ¿Ya? Ahí está, para servirte. Un fuerte abrazo entonces a todas y a todos. Que disfruten su descanso. Gracias por sus deseos. Y nos vemos, si Dios nos presta la vida, el lunes 18. Adiós. Gracias.